el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y bueno, quería que meditáramos un poquito hoy y recordáramos un poquito de doctrina. La idea es que tengamos este tiempo los sentidos bien ejercitados en la palabra de Dios, en las cosas del reino, para que podamos encontrar esas victorias que queremos, esas cosechas que anhelamos este año. Necesitamos tener amistad con la palabra de Dios. Haga de la palabra de Dios su mejor amiga. Haga su compañera. ¿Sabe que cuando yo crecí en esta iglesia, como dicen algunos, tenía la Biblia debajo del brazo? Uno andaba para todo lado con su Biblia ahí. ¿Por qué? Porque era su compañera. Entonces un ratico mientras le iban a atender en el médico, leía la Biblia. En el bus leía la Biblia. Recuerdo que viajábamos a Bogotá con mucha frecuencia, 3 veces a la semana, a las cosas de la iglesia, y siempre estábamos leyendo la palabra. Entonces la tenía uno a la mano. Entonces haga este año de la palabra su mejor amiga. Y va a mantenerse en la dimensión del Espíritu y seguramente grandes victorias le va a dar el Señor. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Un saludo muy especial a las personas que nos ven en la transmisión online. El Señor les bendiga y esta palabra también llegue a sus corazones y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Es viva y eficaz y más cortante que espada de doble o de 2 filos, o sea, filo por arriba, filo por abajo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿y qué más? Las intenciones del corazón. Cuando la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz, quiere decir que es activa, quiere decir que la palabra es dinámica, quiere decir que la palabra es actual. De ayer, de hoy, de siempre, la palabra de Dios es eficaz. En todos los tiempos, es poder de Dios. Para nosotros es vida. ¿Para cuántos ha sido vida la palabra de Dios? Amén. Jesús mismo dijo, Juan capítulo 6, verso 63. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Mire lo que dice Jesús. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Por eso la Biblia dice, que el Señor dijo a la iglesia, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo que quiere decir que no todos escuchan la palabra de Dios ni la creen. A veces para algunos es efímero, para otros pues no es tan importante, no es trascendental, pero para nosotros, queridos hermanos en la fe, es vida. Lo que ha cambiado nuestra manera de pensar, lo que ha transformado nuestro espíritu, nuestros hogares, nuestra vida, realmente ha sido por la palabra de Dios. No ha sido por hombres. Dios nos ha ubicado en una cobertura y en una iglesia, pero es la palabra de Dios la que nos ha transformado. Pablo enseñó a los tesalonicenses, y me gusta lo que les dijo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y les dice, por tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios. Me gusta eso, de que cuando recibieron el mensaje, le está hablando a los tesalonicenses, de que cuando recibieron el mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. ¿En quiénes actúa la palabra de Dios? En los que creen. Me gusta que Pablo les dice a los tesalonicenses, ustedes no recibieron la palabra como palabra de hombres. Como cuando uno prepara la célula con mucho cariño y la da al grupo, a la célula, es la palabra de Dios. Y seguramente que Dios te está usando a ti como instrumento de bendición para todos tus discípulos. Ellos lo deben recibir como la palabra de Dios porque está basada en un texto bíblico. Entonces, me gusta que Pablo les dice a los tesalonicenses, ustedes recibieron la palabra de Dios, recibieron la palabra mía como palabra de Dios, y ciertamente lo es. Y qué bueno, porque va a cobrar vida en ustedes los que la creen. ¿Sabe la ventaja, queridos hermanos, que tenemos todos nosotros? Es que hemos creído a esa palabra.
Es que estamos aquí porque seguimos la doctrina del reino. A diferencia de muchos, pudiéramos estar en otra cosa, pero nosotros recibimos la palabra, esa que es viva, esa que es transformadora, esa que es eficaz. Cada uno de nosotros la recibió en su corazón y por eso seguimos a Cristo. Y por eso nos esforzamos en ser mejores. Y por eso hemos cambiado nuestra vida. Y por eso nos esforzamos en venir a la iglesia y vivir bajo cobertura, porque esa palabra para nosotros ha sido vida. Así de que la palabra de Dios, queridos, no puede ser reducida a palabras escritas en unas hojas. No puede ser reducida a letras o a sonidos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz. Cuando tú entiendes eso, entiendes que es transformadora. Entiendes que cuando tú la lees, cosas suceden, milagros ocurren, que cuando tú la declaras, mueves el reino espiritual en favor tuyo. De ahí lo importante a cuidar lo que hablamos. Que podemos mover el reino en favor nuestro y provocar las bendiciones, o podemos provocar la maldición. Entonces aquellos que viven declarando enfermedad, que viven declarando cómo se sienten, saben, ni siquiera es tan bueno a veces estar diciendo cómo nos sentimos, porque a veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos agotados o con dolores, pero cuando uno empieza a declarar esto se me va a quitar, en el nombre de Jesús voy a estar bien, me voy a levantar, voy a hacer, voy a salir, voy a actuar, se va la enfermedad. ¿Sabe? La palabra de Dios es tan poderosa que han habido momentos, muchas oportunidades que les cuento, me he parado acá a predicar con indisposición, con malestar, con enfermedad y se me olvida todo, se me quitan todos los males, porque cuando tú te enfocas en la palabra de Dios, todo se va. Dice la Biblia que en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Cuando tú estás en sintonía con el Espíritu Santo, Él está actuando a través de ti en favor también del reino. Así que el efecto, queridos hermanos, de la palabra de Dios, o sea, la consecuencia, el resultado, radica en la actitud con la que tú la recibas. El efecto radica en la actitud. Hoy muchos reciben con indiferencia la palabra de Dios. Tristemente, queridos, muchos reciben con menosprecio la palabra de Dios. Estamos en tiempos en que se ha perdido mucho el temor a Dios. Y digo yo que no pasa entre nosotros. A veces con los jóvenes me da risa porque en la reunión de jóvenes me paro a ver qué están haciendo. O me salgo mientras Sandro está dando la enseñanza cuando no me corresponde a mí. O Felipe o Sergio, bueno. Y salgo y veo muchos jovencitos allá afuera hablando por teléfono, riendo. Y les digo, chicos, ¿por qué no entran a recibir la palabra? Ah, sí, ya vamos. Entonces paso por el baño y entro al baño, porque ahora nos toca, hay que estar mirando en la reunión de jóvenes, hay que estar siempre atentos de todas las cosas. Y entro al baño, entonces están tomando selfies las chicas. Se arreglan, se maquillan y se toman selfies mirándose al espejo. Entonces yo, bueno, ya tomaron las fotos, entonces a escuchar la palabra. Digo yo, me vengo por acá y lo mismo, éntrenlos a todos, les da por tomar café, les da por charlar afuera, les da por maquillarse y a veces está predicando el que esté predicando y veo yo que se están riendo y me acerco a ver qué es lo que pasa. Ah, no, pues están viendo memes, a veces viendo cosas y se las comparten y se ríen y uno pensando que estaban súper alegres con el mensaje y están compartiéndose los memes que ven en las estas. Y digo yo, ¿cómo han cambiado los tiempos? Cuando yo iba mucho más joven a misa, que estaba en la iglesia tradicional, siempre he ido a misa en el colegio, luego cuando ya me casé también yo solita iba, me fui a vivir a Leticia, Amazonas, y allá en Leticia, Amazonas, en el parque principal, iba yo sola a la catedral de allá, a la misa. Pero algo que yo veía en aquel entonces, en el lugar donde uno fuera, era que nadie se paraba durante la reunión. Nadie hablaba, los niños no lloraban, pues casi no llevaban niños y nadie se paraba en ningún momento. Y hoy en día de pronto uno ve a veces que contestan la llamada estando el predicador hablando y contesta, aló, sí, ¿qué hubo? Espéreme salgo. Y yo, ay Dios mío, ¿esto qué es? Como que ve uno alguna indiferencia y cierto menosprecio a veces con la palabra de Dios. Y creo que no es la actitud correcta, porque la palabra es viva y eficaz, pero para los que la creen.
El efecto de la palabra de Dios radica en la actitud, el interés con que tú la recibas. Eso es lo que hace la diferencia, queridos, entre un cristiano u otro. Muchos cristianos escuchan palabra de Dios. Muchos vienen a la iglesia y aprendieron la palabra de Dios. La aprendieron porque la escuchan, porque la han oído, pero la diferencia la hace el que la recibe con atención, ¿cierto? No el que está, digo yo, el momento del mensaje no debe ser de contestar chats. No debe ser de contestar redes. Creo que después del mensaje lo puede hacer. Nada hace la diferencia en una hora que se concentre usted en recibir el mensaje con la intención para que la semilla quede plantada en su corazón y dé fruto. Eso hace la diferencia entre el fruto del 30, el 60 y el 100 por 1. Es la intención con la que tú la recibes, la actitud, el interés. Entonces el efecto de la palabra radica en la actitud, como tú la recibes. Entonces es lo que yo quiero que este año estemos como meditando y pensando cómo estamos recibiendo la palabra de Dios, cómo la estamos atesorando. Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, que les ha sido sembrada en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Tiene el poder para salvar su alma. Si la palabra de Dios tiene el poder para salvar nuestra alma, debíamos prestarle mucha atención. Digo yo, si a ti te dicen, si te tomas esta medicina te sanas, pues uno se la toma, ¿cierto? Si le dicen, o sea, algo así, si la Biblia dice que la palabra de Dios es salvación para nuestra alma, pues debemos estar supremamente atentos y cuidar la salvación, como dice el apóstol Pablo, cuidemos. ¿Quién no cuidará esta salvación tan grande? O sea, si depende el futuro, nuestra vida eterna, también de la palabra de Dios, ¿cómo no la vamos a atesorar? ¿Cómo no la vamos a cuidar? Dice la otra versión, desechando toda inmundicia y toda malicia. Me gusta como este mismo texto lo dice en la otra versión, desechando toda inmundicia y toda malicia. Dice la Biblia, recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre. Entonces aquí habla de varias cosas importantes. Entonces, antes de que usted pueda experimentar el efecto de la palabra de Dios, tiene que sacar de su corazón toda malicia y toda inmundicia. ¿Sabe? A veces por eso no recibimos la palabra, porque estamos cargados de muchas cosas negativas. Y hablamos de que este año vamos a vivir la vida sin argumentos para recibir la gran cosecha. Así que necesitamos examinar qué malicia hay en nuestro corazón, qué hábitos incorrectos. Dice la Biblia, habla de la inmundicia y de la abundancia de malicia. Dice el apóstol Pablo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o la versión que leímos, quiten de su vida todo lo sucio, lo malo, y acepten con humildad la palabra de Dios. Entonces, queridos, hay dos cosas que debemos sacar de nuestra vida: la inmundicia, lo que tiene que ver con lo sucio; la malicia, lo que tiene que ver con lo malo, las malas actitudes, los malos comportamientos, los malos hábitos, para recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Entonces, cuando tú desarraigas de tu corazón lo malo y abres tu corazón para recibir la palabra de Dios, esa palabra es viva y eficaz, transforma, cambia y opera milagros que de otra manera no los podemos recibir. Entonces el corazón siempre debe estar súper dispuesto para recibir la palabra de Dios. Tiene que ser en nosotros esa intención: Señor, yo quiero ser mejor. Yo quiero, tal vez tú dices en tu debilidad, yo quiero ser mejor esposa, porque me falta. Cuando uno se pone en el espejo de Dios se da cuenta que le falta mucho. ¿Cierto que sí? Como mamá, como esposa, como discípula, como líder, como cristiana, como miembro de la sociedad, nos falta. A veces somos desinteresados de muchas cosas, pero cuando uno ve sus debilidades en el espejo de Dios y en el espejo de la palabra, es cuando uno dice: Señor, necesito de ti, necesito la instrucción. Cuando uno lee los consejos que le da Pablo a su discípulo Tito, por ejemplo, le dice: Tito, allá en la iglesia enséñele a los ancianos a comportarse, a ser ejemplo a la grey. Enséñele a las mujeres a ser ejemplo a las más jóvenes, en su porte, en su manera de actuar, en su manera de vivir, en sus palabras, sean ejemplo. ¿Cómo les enseña a Tito? Con la palabra. ¿Cómo aprendemos nosotros? Con la palabra. La Biblia dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo somos santificados nosotros si no por la palabra? ¿Cómo te das cuenta tú de tus errores y que tal vez lo que tu líder te dice es cierto si no por la palabra? ¿Cómo nos esforzamos a ser mejores si no por la palabra? Así de, querido, la palabra
hace la diferencia. Y el efecto de la palabra radica en la actitud con la que tú la recibes. Así de que Santiago dice que contrarrestemos, recibid con mansedumbre la palabra que ha sido implantada. ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo lo debemos hacer? Recibiendo con mansedumbre, ponga humildad en su corazón. Que usted diga, sí necesito de Dios. Sí necesito escuchar más palabra de Dios. Yo necesito lo que van a decir en la iglesia sin importar quién predique. Porque, digo yo, es palabra de Dios. Todo el que se pare aquí habla palabra de Dios. Y esa palabra es para nosotros. Ahora usted la va a leer y va a cotejar que sí es realmente lo que está diciendo ahí. Entonces la diferencia la hace eso, la actitud humilde, la mansedumbre en el corazón, hace que la palabra cobre el efecto que Dios quiere que cobre. Por eso la palabra es viva y eficaz. Y es cortante, y dice la Biblia que esa actitud de mansedumbre y esa actitud de reverencia frente a la palabra de Dios es lo que llamamos temor de Dios. Y es lo que yo le digo que falta en muchos. Queridos hermanos en la fe, este año en la iglesia tiene que volver a ser un privilegio servir en cualquier frente. Que el servicio sea para ti un privilegio. Que el servicio sea una honra y sea un honor. Cuando yo estaba en la iglesia y empecé en la iglesia, nosotros valorábamos mucho el servicio porque no cualquiera servía. Y recuerdo que cuando nos íbamos a los encuentros, nosotros veíamos las personas que servían, los guías, y uno decía, uy, yo quiero ser como ese guía. Y eso que eran guías todos mandones. Parecía como, yo a veces decía eso, parecía como un reformatorio. Porque nos paraban a las 5 de la mañana a bañarse con agua fría. Así eran los encuentros en ese entonces. Y levantarse ya, salón, foro. Y gritaban y todo. Y uno, uy, Dios mío, eso parecía como cuando en un reformatorio dan órdenes o en el ejército o algo así. Y sin embargo, uno hacía caso de lo que le decían. Yo recuerdo que cuando yo fui a mi encuentro, no alcanzaron las camas para los que íbamos de encuentro. Entonces me tocó en el piso. A mi hermana y a mí nos tocó en el piso. Y mi almohada fue mi maletica. Yo hice como un cojincito con la ropa y esa fue la almohada. Pero yo iba a recibir lo que el Señor me quería decir, porque siempre he tenido en claro que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la palabra de Dios es poderosa. Ahora, cuando nos presentamos todos, porque había un momento en el encuentro en que todos se reunían y nos presentábamos, y empieza una jovencita a decir, no, yo era ladrona y yo hacía esto y hacía lo otro, y la otra decía, y yo apuñalé a mi esposo. A mí no se me olvida, yo apuñalé a mi esposo porque me sacó el mal genio y me cansé y lo apuñalé. Y cada una contaba unas historias y yo dije, ¿dónde me metí? En ese momento con mi hermana nos mirábamos y nosotras decíamos, sálvese quien puede. Yo empecé a coger mis cositas, a apretar mis pertenencias. Y por la noche, esa noche ni se diga, duerma uno con la maletica apretada. Pero era chistoso, pero con todo y eso, que los encuentros eran así, las liberaciones y demás, eso era tremendo. Anhelábamos irnos de servicio, anhelábamos, yo creo que pongo aquí de testigo a Henry, anhelábamos irnos de servicio. Era una honra y un privilegio y nos trataban fuertecito, eso no era que Dios te bendiga y todo eso así, no era así. Los que se quieren ir de servicio en tal lugar a tal hora. Y uno allá llegaba y nos tocaba desde Zipaquirá. Vaya, ya preséntenos. Los que se quieren ir de servicio era una cantidad de gente. ¿Quiénes se iban de servicio? Se iban de servicio los que querían ir a limpiar vómitos en el encuentro. Los que querían ir a limpiar los baños, a destapar los baños. Los que querían ir a cocinar, a pelar cebollas. Y baldados. Eran cantidades para hacer la comida de toda la gente que iba para el encuentro. Y recuerdo que llegábamos al Coliseo Cubierto, el Campín, y en ese parqueadero era lleno de buses de la gente que iba para encuentro. Yo digo, esta iglesia siempre ha tenido un fruto impresionante. O sea, Dios ha sido muy bueno con Misión Carismática. Y llegaban todas esas personas, unos arrancaban para La Vega, otros para La Mesa, otros para El Rosal, otros para Silvania, bueno, una cantidad de pueblos, y todos nos íbamos para un lugar diferente. A mí me tocó un pueblo que se llama San Anteno, yo no me acuerdo cómo se llamaba el pueblito, San Antonio de Tena, San Antonio de Tena. A mí me tocó ese pueblo. Allá llegaba uno con mareo de las curvas de todo allá y salón, foro, y uno corre, cuaderno y Biblia, y uno, uy, todo era así. Y yo decía, Dios mío, y con todo y eso nosotros anhelábamos servir.
Y cuando me fui de guía, recuerdo que la última vez que me fui de servicio, uno se reunía, en Bogotá lo preparaban para irse de servicio porque el servidor tiene que ser humilde. Entonces el servidor tenía que hacer estudios bíblicos, teníamos que presentar trabajos hechos a mano. No servía en esa época ni en computador, que sí, pues ya había, ni a máquina, que todavía los hacían a máquina, sino a mano, para que demostráramos humildad. Y para que demostráramos que nos había costado hacer el servicio. Yo me acuerdo que escriba, y uno presentaba esos trabajos bien bonitos, esforzado, uno todo haciendo su trabajito para que lo vieran servidor. Y era un estudio acerca del servicio, generalmente, o de un tema específico. Y el coordinador escogía quienes se iban de servicio, y uno haga fuerza para que lo escogieran a uno. Y cuando lo escogían a uno, pues váyase a pelar papas, váyase a pelar cebollas, váyase a limpiar baños. Yo recuerdo que la última vez que me fui de servicio, de las últimas veces que me fui, yo fui como 5 veces de servicio. Una de ellas estaba embarazada de Sergio. Y recuerdo que yo no sabía que estaba embarazada, me enteré antecitos de irme para el encuentro, pues me fui súper contenta. Dije, en gratitud al Señor también voy a servir. Y recuerdo que la coordinadora me dijo, a usted le corresponden los baños. Y yo dije, preciso. Yo quería pues como la cocina o algo que me tuvieran un poquito de consideración, ¿cierto? Y uno embarazado y las mujeres que queremos que nos consientan. Entonces la chica me dijo, le tocan los baños. Y le dije, lo que pasa es que pues yo estoy embarazada. Me dijo, sí. Y yo, bueno, así fue. Mire, esos baños se tapaban de pelos, porque eran fincas muy regulares, eso era muy feo. Baños feos, fincas feitas, eso era muy regular, nada que ver con cómo han cambiado las cosas. Entonces los baños se tapaban de pelos, las personas llevaban los sachets de champú y bálsamo y todo eso, las mujeres, a mí me tocaban los baños de mujeres. Entonces, ¿sabe qué hacía yo? Me ponía un guante largo y sin mirar metía la mano, revolvía los pelos, revolvía todo eso, sacaba y así destapaba el baño. Porque si miraba, pues me daba vómito. Y anhelábamos irnos de servicio, porque para nosotros era un privilegio, siempre un privilegio servir a Dios, como hacer algo por el reino de Dios, que mientras nosotros estábamos destapando baños, muchos estaban conociendo al Señor y estaban teniendo un encuentro glorioso con Dios. Y para nosotros siempre ha sido un privilegio. Digo, el privilegio de servir en la casa de Dios tiene que hacerse con temor de Dios, con reverencia. No sirvo porque no tengo nada más que hacer en la casa, no. No sirvo para que mis padres no me pongan inconvenientes y pueda ir y estarme allá. No sirvo porque me empuja mi líder que en algo tiene que servir. No, servimos porque queremos darle una ofrenda al Señor. Y esa ofrenda se da de la mejor manera, con reverencia, con temor de Dios, con gozo, con la mejor alegría. Los servidores tienen que estar contentos, con el rostro contento, porque a veces decimos tener el gozo de Dios, pero nuestra cara no se ha enterado de eso. Entonces algunos se ven agrios, amargos. Entonces las personas que llegan dirán, digo yo que la persona que entra, pasa por la puerta, desde la puerta de entrada con los hermosos servidores de protocolo, que generalmente ellos son muy amables y muy bonitos, debe sentir esto es otra cosa. Debe sentir, aquí yo quería llegar. Debe sentir, esta es mi casa, esta es mi familia. Qué rico venir a la iglesia. El que entra a la iglesia debe sentir eso, por más dificultades con las que venga. Eso es lo que debe sentir, porque esa es la familia en Cristo. No perfectos, pero sí que entre nosotros haya un ambiente bonito. Amén. Este año el servicio va a volver a ser un privilegio. Privilegio para aquellos que aman al Señor, privilegio para los que atesoran la palabra. Por eso, en su mayoría, todos los servidores deberían tener célula, porque si no amamos lo que Dios ama, eso nos da madurez, eso nos da responsabilidad, eso nos hace amar las almas, eso nos da un sentido diferente y una madurez diferente para servir en la casa de Dios. Amén. Salmo 25, versos 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores su camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos, mire cómo lo dice, a los mansos su carrera. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará de bienestar, ¿cuántos dicen amén? Y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quiénes hará conocer el Señor su pacto?
a los que le temen, a los que reciben con temor y temblor la palabra de Dios, a los que tienen la actitud correcta frente a esa palabra, a los que están dispuestos a recibirla, guardarla y ponerla por obra con mansedumbre y con humildad. Esas son las dos actitudes, mansedumbre y humildad, con una actitud correcta para recibir. ¿Cómo se contrarresta? Con mansedumbre y con humildad. Todo lo malo que haya dentro de nosotros, porque dice la Biblia que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, ¿qué hace la palabra, queridos? Saca a la luz lo incorrecto de nosotros, lo que hay adentro, lo íntimo, el carácter íntimo de cada uno de nosotros, lo saca a la luz la palabra de Dios. Discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón, y eso es lo que hace la diferencia. El pensamiento, la intención, lo íntimo, lo de adentro de nosotros lo discierne la palabra de Dios. Eso hace la diferencia entre una persona que se comporta de una manera y otra. El que no ha dejado la grosería, el que sigue llevando una vida doble, el que lleva un estilo de vida que no conviene como a cristianos. La diferencia entre uno y otro, así todos vengamos a la iglesia, lo hace el efecto que produce en él la palabra de Dios por cómo la recibe. Ahora en esta iglesia digo yo que gracias al Señor porque recibimos mucho palabra de Dios, ¿cierto? Yo a veces veo en otras congregaciones que van el domingo a la iglesia o el sábado a la iglesia. Algunos aquí piensan, bueno, pero yo voy el martes a célula, bueno, el martes a capacitación destino, el miércoles a célula, el domingo, el jueves doy mi célula y el domingo voy a la iglesia. No, casi que todos los días voy a la iglesia. Y lo ven de pronto con cierta carga. Para mí ha sido mi estilo de vida y lo que ha salvado mi alma y mi familia. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Y si andamos en las cosas del reino, pues vamos a pensar en las cosas del reino. Así de que si el Señor nos requiriera todos los días, gloria a Dios, este es nuestro estilo de vida. Aquí recibimos la palabra con mucha frecuencia. La preparas tú cuando vas a dirigir una célula. Tienen que andar en la palabra. Por eso digo yo que los servidores deben tener célula. ¿Por qué? Pues porque preparan una palabra, piensan en lo que van a hablar, guardan su corazón, guardan su testimonio. ¿Por qué? Porque tienen discípulos. Y cuando uno tiene discípulos, pues mira cómo anda, ¿cierto? Dice el Señor, cuidad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, cuando uno tiene discípulos, anda pensando cómo voy a hacer, siempre está pensando de cierta manera en el testimonio porque somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo, claro que tenemos una gran responsabilidad porque pues, somos diferentes, somos especiales, somos linaje escogido, somos pueblo santo, la niña de los ojos de Dios. Y así nos ve el Señor. Entonces la niña de los ojos de Dios se comporta bien en todo lugar. Y la niña de los ojos de Dios anda como es digno de la vocación con que fue llamada. Guarda la palabra y la pone por obra. Entonces la diferencia la hace como tú la recibes. Si tú recibes con humildad la palabra de Dios y con mansedumbre, ella cobra un efecto en tu vida muy especial. Un efecto diferente, porque para muchos la palabra es locura. Mire cómo lo dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿cuántos dicen amén? Amén. Es poder de Dios. Diga conmigo, la palabra es poder de Dios. Para nosotros los que creemos en Jesús es poder de Dios. Poder para transformar vidas. Poder para sacar a muchos de cárceles de opresión. Poder para liberar a esclavos adictos al vicio. Poder para restaurar hogares. Poder para sanar enfermos. Es que si el Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido Dios para dar libertad a los cautivos, sacar a muchos de cárceles de opresión, para declarar y proclamar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos. Para eso es que el Señor me ha dado su palabra. Pero para algunos es locura, ¿no? Lo leíamos ahí. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Dígale al que tiene a su lado, Dios nos guarde. ¿Cuántos tienen en poco la palabra de Dios? Me acuerdo que cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, porque es que cuando me convertí, yo estaba tan agradecida con el Señor de ver que liberó a Sandro de esa droga, de ver que se estaba restaurando el hogar, de que volvió la ilusión a mi corazón,
salió la amargura, bueno, fue poco a poco, todo poco a poco, pero Dios lo fue haciendo y yo me enamoré tanto del Señor y tenía tanto agradecimiento con Dios que pasaba horas leyendo la Biblia. El devocional, yo me levantaba, me acuerdo que ponía las canciones de Claudia Lorelli. ¿Henry se acuerda de alguna? ¿Cuál? Dígame una. Yo me acuerdo de una que decía, almas, células, me dio las canciones, almas, células, tenemos que, ¿qué era qué? Tenemos que servir, como lo hace el Señor, algo así. Eran canciones chistositas. No le voy a decir chistoso, pero yo era feliz por toda la casa, almas, células, cantando. Había un ambiente de gloria, estaba sola, no tenía trabajo. Entonces podía poner el cassette duro, le daba la vuelta y ya me conocía hasta la respiración de la que cantaba. Porque me lo sabía, pero perfecto. Tenía poquitos cassettes al comienzo, como 3 nomás, y le daba la vuelta y los escuchaba. Pero el ambiente era un ambiente bonito en mi casa. Era un ambiente como de gloria. Yo digo que era un ambiente especial porque era la palabra y pasaba horas leyendo. Y yo recuerdo que alguna vez vino mi papá, ya nos cambiamos de casa a un apartamento más grande para que pues cupiera la gente en la célula. Allá iba Osquitar, en la Algarra, ¿se acuerda Oscar? ¿Cómo me alegra verlo? Oscar. Iba a la célula. Oscar llegaba porque sabía que la célula era los jueves a las 7 de la noche. Algún tiempo se fue de la célula, como unos 2 años, y regresó. Y timbró y dijo, soy Oscar. Y yo le dije, ¿Oscar? Sí, vengo a la célula. Y cuando subió me dijo, Oscar, me decía Tatica. Me dijo, Tatica, yo vengo a esta célula porque yo sé que aquí siempre se hace célula, los jueves a las 7 de la noche, 2 años después. Y yo decía, qué bonito, el poder de la palabra de Dios. Llegaba a la célula y bueno, estábamos ahí. Le contaba que pasaba horas viendo la palabra, ¿no? Estaba en la palabra, vea, Oscar me distrajo. Entonces yo estaba leyendo y recuerdo que una vez vino mi papá a visitarme y me dijo, mija, deje de leer tanto la Biblia. Yo he escuchado que se puede enloquecer. Y yo decía, loca, me voy a quedar si no la leo. Yo pensaba, ¿no? Y yo, no, papi, eso no es verdad. Mija, yo lo he escuchado. La gente se enloquece. Yo decía, ay, Dios mío, lo que dice la Biblia. La Biblia es locura para muchos, pero para nosotros es poder de Dios. El Señor es el que tiene la llave que abre la puerta que tú necesitas. El Señor es el que sabe lo que te conviene, que no siempre es lo que uno quiere. Escuche eso, porque el Señor, que dame esto, que lo... Pero si no es lo que le conviene, el Señor sabe lo que le conviene, en qué tiempo se lo va a dar, cuál es la temporada. El Señor le conoce y sabe también las necesidades que usted tiene. Así de que el que es pronto para bendecirnos es Dios. ¿Qué tenemos que andar? Conectados con Él, conectados con la palabra. Entonces, sí, claro, yo era un poquito exageradita, en esa época me desmandaba, porque me gustaba mucho leer la Biblia y aprender. Creo que la mayor como instrucción del Señor la recibí en ese tiempo, donde el Señor me decía, procura presentar defensa con mansedumbre. Yo me aprendía los versos. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, me dijo, deje de pelear con la gente por la palabra de Dios. Manténgase mansita, no mensa, mansa. Y yo siento que ese tiempo aprendí mucho de la palabra por esas temporadas que pasaba con Dios, que eran las 12, yo, ay, el almuerzo, ay, Dios mío, va a llegar Sandro, yo no he hecho nada por estar leyendo la Biblia. Pero eran tiempos tan bonitos, yo los recuerdo con mucho cariño, esos tiempos, esas temporadas con Dios, porque fueron tiempos muy bonitos de crecimiento espiritual. Digo, bueno, no sea toda la mañana, pero lea la Biblia todos los días, pase tiempo con Dios, pase hermosos momentos con Dios, haga un altar en su casa, un altar, pero no un altar de imágenes, sino un altar de devoción con Dios, de pedirle dirección. Que para muchos es tontería, ¿no? Para muchos la Biblia es pasada de moda, son hechos del pasado, son cosas que ya nada que ver, pero para nosotros es poder de Dios. Miren lo que dice, ay, no me queda tanto tiempo, miren lo que dice el mismo Jesús. Mateo 10, 34, 36. Miren lo que dice Jesús, esto tiene que saberlo entender. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre,
a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Algunos están diciendo, sus enemigos, mire esta parte, sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Uy, Dios mío. Esto lo hemos vivido muchos. Tener a nuestra familia en contra por la fe, es a eso a lo que hace referencia. Cuando dice la Biblia que no vine a traer paz a la tierra, vine a traer sino espada, habla de la espada de doble filo. A eso hace referencia ese texto. A que cuando la espada de doble filo que divide y que discierne entre el espíritu y el alma, que hace separación entre el mundo y la vida espiritual, entre lo santo y lo profano, entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, entra una vida, hace separación. Entonces a veces empieza a haber choque con el papá, a veces empieza a haber choque con la mamá, con los hermanos, con la familia. Cuando yo llegué a la iglesia, la familia de Sandro y mi familia eran nuestros enemigos, por causa de la fe. ¿Quién lo creyera, no? Por causa de la fe. O sea, yo digo que pelear por política, terrible, pero pelear por fe se me hace peor. Y toda la familia era en contra. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos vuelto creyentes. Toda la familia hablaban de nosotros mal, éramos locos, fanáticos, raros y demás. Hoy en día todos son cristianos. Tengo a mi hermano en mi equipo, de 12. Mi hermana la casó el pastor Douglas. Leen la Biblia, predican del Señor, hablan de Dios, tienen la fe, la semilla implantada, pero al comienzo no fue así. Yo viví esto. La espada, cuando entró la espada del Espíritu, que es la palabra, a mi casa, tuve mucha oposición. Algunos la tienen con su propio esposo en la casa, el esposo con la esposa, los hijos con los padres con los hijos. Y esa división a veces viene por causa de la palabra de Dios. Pero eso será temporal. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Toda la familia estará en Cristo en su momento. Si usted permanece fiel a la palabra, lo verá una realidad. Si usted permanece fiel a Cristo, con atención, escuchando y poniendo por obra, toda su familia le servirá a Dios. Lo va a creer. Sus hijos tienen que predicar el evangelio de salvación. No se perderán porque son simiente santa. Entonces confiéselo, declárelo, véalos como hijos escogidos de Dios. Así a veces no se porten tan bien. Y como que usted los ve y dice, ay, Dios mío, Señor Jesús, la pastora que no los conoce. No, déjeme decirle, nosotros teníamos las dos familias en contra. Y hoy en día, generalmente cuando hay algo de familia, por lo que hay que orar o apremiante, cuentan con nosotros. Entonces digo yo, tan lindo el Señor. O sea, todo tiene su tiempo. Entonces esa es la espada que veía Juan en Apocalipsis, de la que habla, que de la visión de Juan, recuerde, tenía eso es Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa espada que sale de la boca de Jesús es la misma espada de 2 filos de la que habla Hebreos, con la que iniciamos. Viva y eficaz, cortante como espada de 2 filos, que penetra y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esa es la espada que sale de la boca en la visión de Juan. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que transforma, es lo que cambia. Tú estás acá y no puedes seguir siendo el mismo, si no has nacido de nuevo. Hoy voy a hablar de esto y alcanzo a hablar, si Dios me lo permite, de la fe. Pero la siguiente vez vamos a hablar del nuevo nacimiento y del alimento espiritual. Quiero que dediquemos un tiempo a recordar. Yo sé que usted ya todo esto lo sabe, pero a recordar doctrina, porque este año vamos a vivir en amistad con la palabra de Dios. Es como lo que el Señor me ha hablado y buscando andar en sintonía con el Espíritu. Por tanto, vamos a tener un ayuno mañana. Están todos cordialmente invitados, pero especialmente los servidores de protocolo, logística, medios, todos los servidores de la iglesia. Vamos a hacer un ayuno de santificación mañana, de lunes a domingo, mínimo hasta las 3 de la tarde. Iniciamos mañana. Entonces, ayuno de santificación. Toda la iglesia, los que lo quieran hacer, no, pues gloria a Dios. Dijimos que este año íbamos a ayunar, ¿no? ¿Quién dijo yo? Vamos a ayunar, entonces están cordialmente invitados. De lunes, mañana es 16, ¿no? ¿Mañana qué es? ¿19? ¿Mañana es 19? Uy, no, yo sí estoy, pero mañana es 19. Bueno, de mañana 19
al domingo. El domingo aquí en el servicio pues se termina el ayuno. Pero santificación. ¿Cuántos se van a unir? Bueno, propóngalo delante del Señor, santifíquese con Dios y empecemos. Y aproveche estos 7 días también para orar. El primer efecto que produce la palabra de Dios en el cristiano que le presta atención es la fe. Quiero hablarle de la fe. Alcanzo a hablar solo de la fe. Para quienes reciben la palabra de Dios con mansedumbre y con sinceridad y un corazón abierto, el primer efecto o resultado o consecuencia de la palabra de Dios es la fe. Dice la Biblia, así pues la fe es por el oír, Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos. Así que la fe es por el oír y el oír, piensen esto, la palabra, el oír, la fe. La palabra, el oír, la fe. La palabra, el oír, la fe. Hoy estamos hablando palabra de Dios. Usted la está escuchando atentamente. La fe tiene que crecer. La fe solo se desarrolla a través de la palabra de Dios. Usted dice, la fe la utilizan muchos para hablar, yo sí que le tengo fe a ese médico. Le tengo una fe a mi equipo de fútbol y siempre pierde. Le tengo una fe a ese político. Esa es una fe diferente. No, dice acá el niño. Esa es una fe diferente. La fe de la Biblia en Dios solo crece y se alimenta a través de escuchar palabra de Dios. No hay otra manera. Así que cada que usted venga aquí el lunes, el martes, el miércoles, como dijo Henry en una predicación, un día dije, toda la semana me va a tocar ir y toda la semana me tocó ir. Era una predica que me hizo reír mucho. Digo yo, entonces si le toca venir el lunes, el martes, el miércoles, diga gloria a Dios, está creciendo mi fe. Está creciendo mi fe. En la célula está creciendo la fe. En capacitación destino está creciendo la fe. En la célula que tú das está creciendo tu fe y la de tus discípulos. En la iglesia está creciendo la fe. Porque la fe solo se desarrolla a través de la palabra de Dios. Cuando tú escuchas, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces es la palabra, el oír, la fe. La palabra, el oír, la fe. Que cuando usted se siente a escuchar, no se duerma. Cuando usted se sienta a escuchar, esfuércese por recibir esa palabra como palabra de Dios. Como Pablo le dijo a los tesalonicenses, le doy gracias a Dios porque ustedes recibieron mi palabra como de Dios, porque de cierto lo es. Porque esa palabra que hoy usted está escuchando transforma su vida. Porque esa palabra que hoy usted está escuchando opera cambios en su vida que otros no lo van a entender. A veces le digo, ni se esfuerce tanto en hacérselo entender, porque tienen que recibir la palabra de Dios para que la fe crezca. Y el nivel de fe se acrecenta cuando tú escuchas palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra, entonces la fe crece. Entonces ahí es donde tú encuentras la llave que abre la puerta para la sanidad. Ahí es donde tú encuentras la llave que abre la puerta para la restauración. Ahí es donde tú encuentras la llave que abre la puerta. ¿Cómo trato a mi hijo para que cambie? ¿Cómo le hablo a mi esposo para que me entienda? ¿Cómo hago para que venga a la iglesia esta que es inconversa, este familiar? ¿Cómo hago? ¿Cómo prospero? Eso se encuentra en la palabra. Todas las bendiciones están en la palabra. Pero la fe crece, que es el primer efecto. Luego le voy a hablar del nuevo nacimiento y luego le voy a hablar del alimento espiritual. Pero el primer efecto de la palabra de Dios es la fe. Lo mínimo que tiene que tener un creyente es fe. Pero la fe se aviva y se acrecenta cuando tú pasas tiempo escuchando la palabra de Dios. Hay algo que usted puede hacer. Ahora los celulares que tienen la Biblia habla. Digo yo, la Biblia habla. Le puede poner hasta el estilo de que quiere que le hable, en españolete, en mexicano. Entonces usted pone la Biblia, digo yo, mientras está bañando. Primera epístola de San Juan, primera carta de Timoteo. No sé, ponga y escuche. Dios le va a hablar y su fe va a crecer.
Estamos muy conectados con un mundo que tiene malas noticias, muy conectado con un mundo que no anda tan bien. ¿Sabe? Hablábamos con Sandro la semana pasada, se ve mucha gente rara en la ciudad. Yo no sé si es mi parecer como peligrosa. Mucho vicio. Y bajábamos a la casa y en una sola noche, bueno, salimos tarde de acá como a las 11. Eso fue el viernes, salimos de reunión de jóvenes, estuvimos con algunas personas hablando. Y bajando para mi casa, unas personas estaban agarradas aquí en la esquina, horrible. Dije yo, no, donde tengan un puñal en el bolsillo, mejor dicho, avancemos. Más adelante 2 personas en vehículos peleando, agresivos. Bajando cerca de La Paz, una pareja a golpes, pero una cosa salvaje. Me dijo, Sandro, no paremos porque ese señor le está golpeando muy duro a esa mujer. Le bajas y te pegan a ti también. Porque se estaban dando muy duro, pero a la par. Yo decía, Dios mío, borrachos, viciosos. Y decía, yo pensaba dentro de mi hija Sandro, Dios mío, nuestra ciudad es hermosa. Y Zipaquirá es tierra que fluye leche y miel. Pero se ven unas cosas a ratos. Que el ambiente es pesado. Y si tú no atesoras la palabra, queridos hermanos, y si no vivimos en la dimensión del Espíritu, ¿en qué vamos a pensar? ¿Cuál va a ser nuestra fe cuando enfrentemos la enfermedad? ¿Cuál va a ser nuestra fe cuando enfrentemos una situación difícil? Si no hemos ejercitado los sentidos espirituales, escuchando la palabra de Dios, pues podemos terminar creyendo que el médico tiene razón. O podemos terminar mirando las circunstancias por encima de ver a Dios. Lo que te mantiene con los ojos puestos en Dios es la amistad con la palabra de Dios. Pasar tiempo con ella. Ahí está tu victoria. Ahí está la llave que abre la puerta que tú necesitas. Puestos en pie, por favor. Voy a invitar que vengan aquí adelante las personas que nos visitan por primera vez. Quisiera orar hoy por los invitados especiales. ¿Tenemos algún invitado especial? Venga aquí, déjeme saludarle, por favor. Bienvenido.